Hermano, buenas noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche quisiera compartirles una porción de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Eterno Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que necesitamos ser guiados, instruidos por ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te debemos a ti todo honor, todo tributo, toda alabanza a tu nombre, Señor. Y rogamos que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudas a comprender, a entender tu enseñanza y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Porque a través de tu palabra tú nos orientas y nos muestras el camino que debemos nosotros seguir. Todo esto oramos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos pues nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. He separado en dos partes esta meditación. Vamos a leer primero los versículos del 16 al 18 y luego leeremos del 19 al 21. Empecemos pues con nuestra lectura de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En estos versículos que acabamos de leer, Pedro está contándonos una experiencia extraordinaria, una experiencia sobrenatural acerca de algo que él vio y algo que él oyó. ¿Cómo nosotros podemos saber que esta experiencia que Pedro nos está contando es verdadera? ¿Cómo nosotros podemos saber que no es producto de su imaginación? ¿O que Pedro acaso nos está contando una fábula o un cuento? Bien, lo primero que notamos es que Pedro habla en plural. Notemos, en el versículo 16 dice: no os hemos dado a conocer. Hemos es un término plural. Y también al final del versículo 16 dice: con nuestros propios ojos. Esto también es plural. Inclusive en el versículo 18 dice: nosotros oímos. Esto también es plural. Lo que quiero decir, hermanos, es de que Pedro no fue el único que vio y oyó. Existen otras personas junto a él que pueden atestiguar la veracidad, la autenticidad de lo que Pedro ha visto y ha oído. El segundo dato importante es que Pedro también hace referencia a un lugar donde ocurrió esta experiencia. La parte final del versículo 18 dice: cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Y dónde queda este Monte Santo? Bien, más adelante iremos a otra parte de la Escritura en que nos dará mayor luz acerca de este lugar específico al cual Pedro llama el Monte Santo. Ahora bien, vayamos al tercer punto, el mensaje o la cuestión. ¿Qué es la experiencia que Pedro, junto con sus acompañantes, vieron y oyeron? El versículo 16 nos habla acerca de el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 17 nos habla acerca de una voz, la voz de Dios. Dice en el versículo 17, cuando Él, refiriéndose a Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿A qué se refiere que recibió de Dios Padre honra y gloria? No es otra cosa sino el testimonio de Dios diciendo acerca de Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Entonces notamos que la experiencia que tuvo Pedro con sus acompañantes básicamente se trata de dos aspectos. El primero es acerca de lo que vieron. ¿Qué vieron? El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo se trata acerca de lo que oyeron. ¿Y qué oyeron? La voz de Dios el Padre que decía acerca de Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Seguramente usted se estará preguntando, ¿cómo es posible que Pedro junto con sus acompañantes vieron el poder y la venida de Jesucristo? Pues bien, es preciso ahora y necesario que vayamos a otra parte de la Escritura que nos aclare acerca de todo esto que Pedro está dando testimonio de esta experiencia extraordinaria. Vayamos pues al libro de Mateo, capítulo 17, y leamos el versículo 1 y versículo 2. Libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No solamente Mateo nos cuenta esta experiencia que tuvo Pedro, sino que también Marcos. Podemos buscar en el libro de Marcos el capítulo 9, el versículo 2 y el versículo 3. Marcos capítulo 9, versículo 2 y versículo 3 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. No solamente Marcos, sino que también Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 9, versículo 28, habla de esta experiencia. Leamos pues Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Como podemos ver, 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran esta experiencia y nos dan datos importantes. Por ejemplo, nos dan los nombres de los que acompañaban a Pedro. Estos son pues Jacobo y Juan. Los 3 nos hablan de un monte alto al cual Jesús iba con sus discípulos a orar. El siguiente dato importante y revelador que nos da Mateo, Marcos y Lucas es acerca de lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron. Vieron a Jesús transfigurarse. Esto quiere decir que Jesús se transformó. La transfiguración, nos dice Ririe en su comentario, dio a los 3 discípulos una visión anticipada de la futura exaltación de Jesús y del reino venidero. Como bien lo dice el versículo 2 de Mateo 17, que ya hemos leído, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nuestro Señor Jesucristo fue visto entonces por Pedro, Jacobo y Juan en su cuerpo glorificado, en su cuerpo transformado. Esto que está ocurriendo en este monte es precisamente días antes de la entrada a Jerusalén, en el cual Jesús será entregado, muerto, crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Por tanto, Pedro, Jacobo y Juan tienen esta experiencia que Dios les concede, ver de manera anticipada su exaltación, su glorificación,
la segunda venida de Cristo en su transformación, en su apariencia, en su rostro resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Es probable que para algunos de nosotros todavía no nos resulte claro que esta experiencia que está observando Pedro, Jacobo y Juan no sea la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo saber que esta interpretación es correcta? Que esta transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ante Pedro, Jacobo y Juan se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Tendremos, por tanto, que ir a otros pasajes de la Escritura que nos dan mayor claridad. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 8, podemos dar lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice así: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. No solamente en Segunda de Tesalonicenses, sino también en el libro de Apocalipsis. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Dice así: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amados hermanos, tenemos entonces el testimonio de Pedro, que narra de una experiencia extraordinaria, que pueden atestiguar Jacobo y Juan, que respaldan 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y que nos aclara Pablo en Segunda de Tesalonicenses y también Juan en Apocalipsis capítulo 1, acerca de Jesucristo en su segunda venida. Su apariencia, su transformación, su gloria, está entonces siendo respaldada por la Escritura misma. El testimonio de Pedro, por lo tanto, es fiel. Podemos nosotros confiar en la veracidad de sus palabras. Pero habíamos dicho que esta experiencia consta de 2 partes. Primero, de lo que vieron, y segundo, de lo que oyeron. Mateo entonces, volviendo al capítulo 17, nos da referencia no solamente de lo que vieron, sino también de lo que oyeron. En Mateo 17, versículo 5, dice así: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Habíamos dicho, hermanos, que Pedro, en su epístola, en Segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 16 al 18, nos habla de su experiencia extraordinaria y nos da 4 cosas importantes que tenemos que tomar nota. Número 1, que no estaba solo, sino estaba acompañado. Número 2, lo que vieron. Número 3, lo que oyeron. Y número 4, el lugar. En los evangelios entonces hemos leído y hemos observado estas 4 cosas. Número 1, que Pedro no estaba solo. Quien lo acompañaba era Jacobo y Juan. Número 2, lo que vieron. La transfiguración, la transformación, una manifestación anticipada de la segunda venida de Cristo. Número 3, lo que oyeron. La voz de Dios el Padre, dando honra a su Hijo y diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y número 4, el lugar. Esto fue en un monte en el cual Jesús iba a orar. Ahora pasemos al segundo grupo de versículos que nos toca meditar en Segunda de Pedro capítulo 1. Estos son los versículos del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es importante tomar atención a la conjunción que inicia el versículo 19. Tenemos también. Lo que quiere decir Pedro es que en los primeros 3 versículos que hemos leído, del 16 al 18, narra su testimonio, lo que él vio y oyó, nos da detalles, quienes lo acompañaron y el lugar. Pero ahora anexa con esta conjunción y dice, no solamente mi testimonio, sino que también tenemos la palabra profética más segura. Tenemos que comprender, hermanos, y esto debe ser muy claro para nosotros, que el testimonio de Pedro en cuanto a su experiencia sobrenatural, aparte de contar con el respaldo de otras personas que puedan atestiguar su autenticidad, él apela al respaldo de la profecía. Cuando él dice en el versículo que acabamos de leer, tenemos también la palabra profética más segura, está haciendo alusión a los escritos del Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, a la Biblia, a la profecía. Veamos pues, por tanto, una profecía en el Antiguo Testamento que va a respaldar la experiencia de Pedro, su testimonio sobre esto que ha ocurrido. Vayamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 42, versículo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Podemos notar que el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, inspirado por Dios, escribe acerca de la venida de Jesucristo, su primera y su segunda venida. Escribe acerca de la voz de Dios el Padre diciendo, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No es esto asombroso? 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribe lo que un día Pedro va a escuchar en un monte junto con Jacobo y Juan, la voz de Dios el Padre acerca de Jesucristo, su Hijo, en quien su alma tiene contentamiento. Y en relación a la segunda venida, el libro de Isaías dice en la parte final, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. La justicia de Dios será ejecutada, amplificada, manifestada, cumplida con cabalidad y exactitud cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así tenemos, hermanos, la exhortación de Pedro, que nos hace a nosotros y nos dice que esta palabra profética más segura, nosotros hacemos bien en estar atentos como a una antorcha. Eso nos dice en el versículo 19 de segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos aquí, hermanos, el llamado a una vida disciplinada, una exhortación a tener nosotros la disciplina de acudir a la palabra de Dios, que es nuestra ancla, nuestra confianza, la palabra verdadera, la palabra eficaz, la que nos alumbra, la que nos muestra el camino. No solamente Pedro, sino que también nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a escudriñar las Escrituras.
Si vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el libro de los Hechos nos muestra un magnífico ejemplo de creyentes, los hermanos de Berea. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 11. Dice así la palabra de Dios, Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora volvamos a nuestro texto en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos 20 y al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En estos versículos que hemos leído hay dos cosas que debemos de considerar. Lo primero es lo que nos dice el versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo podemos entender esta expresión? ¿A qué se refiere que ninguna profecía es de interpretación privada? Esto nos revela de que las profecías bíblicas deben interpretarse a la luz de otras escrituras. Y precisamente eso es lo que hemos venido haciendo en esta meditación. Al leer Primera de Pedro, los primeros versículos 16 al 18, tuvimos que ir a otras escrituras para poder interpretarlas, para poder aclararlas. Fuimos a los Evangelios, que nos dio mayor luz, fuimos a Segunda de Tesalonicenses, fuimos al libro de Apocalipsis, y también acudimos a la profecía de Isaías, y de esta manera podemos con claridad interpretar la palabra de Dios. Por tanto, esta frase de ninguna profecía es de interpretación privada quiere decir que el resto de la palabra de Dios, el resto de la Escritura, debe de respaldar la interpretación de la misma. Lo segundo que notamos en esta porción que hemos leído, la encontramos en el versículo 21, que nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto quiere decir que jamás se le hubiera ocurrido a una persona o a un grupo de personas escribir las profecías bíblicas, sino que lo que nosotros tenemos en nuestras manos al abrir nuestras Biblias no es otra cosa, sino la revelación de la voluntad de Dios, las palabras de Dios, el conocimiento de Dios, las órdenes de Dios, y que Dios ha usado a hombres para inspirarlos, como bien dice en la parte final del versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos lleva a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así llegamos, hermanos, al final de esta meditación, haciendo una recapitulación de lo que Pedro nos enseña en su epístola. Los versículos del 16 al 18 nos narra de su experiencia sobrenatural, una experiencia que puede ser respaldada por el testimonio de Jacobo y Juan. Asimismo, los evangelios nos dan mayor claridad de lo que ocurrió, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, revelando de manera anticipada su segunda venida.
Pero Pedro también nos dice que aparte de su testimonio tenemos la palabra profética más segura y que esta profecía no es de interpretación privada. Entendamos pues que la Biblia se interpreta a sí misma. Toda profecía tiene un respaldo en el resto de las Escrituras. Debemos tener cuidado, hermanos, cuando escuchamos alguna prédica de testimonios o de personas que Dios les habló, les dijo esto o aquello, o personas que pretenden profetizar o predecir el futuro, cosas que no tienen respaldo bíblico. El propósito de Pedro con su epístola es prevenir a los hermanos de los falsos maestros, de los falsos profetas, que con sus fábulas artificiosas introducían herejías a la iglesia. Bien lo dirá en el capítulo 2, el versículo 1, que habrá falsos maestros, introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató. En este tiempo que vivimos de pandemia, seguramente han surgido interrogantes como si ya estamos en los últimos tiempos, si Cristo viene pronto, etcétera, etcétera. A lo mejor usted se siente confundido cada vez que prende la televisión o ve algún video de YouTube sobre conspiraciones, sobre versiones de una o de otra índole. Y usted se pregunta cuál es la verdad, qué creer. Hermanos, al margen de lo que nos digan los videos de YouTube o las noticias en la televisión, nosotros debemos estar anclados en la palabra de Dios, porque la verdad acerca de los últimos tiempos, la verdad acerca de la segunda venida de Cristo, está revelada expresamente en su palabra. Tengamos un momento de oración. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por la Escritura. Gracias, Señor, por la revelación, por la exhortación, por la enseñanza del apóstol Pedro en los versos que hemos leído. Señor, la palabra profética más segura la tenemos en nuestras manos. Hacemos bien en acercarnos a ella, escudriñarla, estudiarla, corroborar, Padre mío, porque de esa manera tú nos expresas tu voluntad y nos muestras, Señor, el futuro, las cosas que vendrán, los acontecimientos en relación a tu segunda venida. Que esta palabra quede firme y grabada en nuestros corazones, que día a día podamos meditarla y acercarnos a ella. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.